It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Voy a empezar explicando por qué este título tan largo y tan complejo. ¿Y qué es la ingeniería lingüística? Que casi no sabemos decir ni el nombre. Nos suena como algo artificioso. Pues no, os voy a decir que es una de las carreras con más futuro que existen y que está formada por dos conceptos, que es la lingüística y la informática. Entonces, fijaros si hay poca gente especializada en este tema, que es imposible con el método de estudios actual que haya especialistas, porque ya desde el instituto y desde la ESO, cuando se termina la ESO, se separan los estudiantes en humanidades y los que hacen los módulos científicos. Por tanto, es muy difícil que tengamos personas que sepan a la vez de matemáticas y de lenguas. ¿Entendéis? Es decir, la mezcla imprescindible que se requiere para la ingeniería lingüística, que es el proceso del lenguaje a través de la tecnología, de la informática, ya se da una separación desde tan pronto en los niveles básicos de la enseñanza obligatoria, que nos encontramos que en estos momentos todos los equipos de ingeniería lingüística tienen que ser interdisciplinares, porque necesitamos informáticos, necesitamos lingüistas y también psicólogos. ¿Psicólogos por qué? Porque toda la finalidad de la ingeniería lingüística es acercarnos al lenguaje natural. Entonces hoy vamos a hablar de lenguaje, pues voy a hablar de un lenguaje que muchas veces no sabemos ni que existe y que es el que nos está controlando, por eso este título, ¿no? Cómo desde el discurso público se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, importantísimo, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social. Entonces, los tres factores que hacen falta, que son conocimiento de matemáticas, de estadística, van por un lado, la informática, y después el conocimiento de lenguaje es imprescindible. No se puede programar sin conocer cómo funciona el lenguaje. ¿Bien? Eso que parece algo raro y que puede estar muy alejado de la vida cotidiana, no es así. ¿Para qué se utiliza la lingüística? Se utiliza la ingeniería lingüística, mejor dicho. Pues todos habéis usado un procesador de textos, todos estáis usando un corrector ortográfico en vuestros textos, los diccionarios, cuando te pones internet, buscas el traductor Google Translator. Todo esto hace falta alguien que ha introducido en grandes corpus de bases de datos, pero ha introducido las instrucciones de cómo va a funcionar esta traducción automática. Pero va más allá, por ejemplo, los móviles. Estáis utilizando un WhatsApp, por ejemplo, y también eso autocorrige la ortografía, e incluso se atreve el aparatito a sugerir la palabra que va después. Para hacer esto hace falta logaritmos. Es decir, el teléfono es tonto. El que es inteligente es la inteligencia artificial que está generando un lenguaje natural o que pretende acercarse al lenguaje natural a través del conocimiento del lenguaje. ¿Entendéis? Es decir, estamos en un momento de la historia único en el que se nos está manipulando a través del lenguaje. Alguien sabe que esto es tan importante que lo divide ya desde la enseñanza obligatoria, para que no tengamos especialistas que dominen ambos campos. ¿Qué más? Este lenguaje, que es tan importante como voy a intentar defender hoy, es la base imprescindible para la inteligencia artificial. Estáis introduciendo en los hogares aparatos como Alexa, ponme la radio, Alexa, eso es inteligencia también, reconocimiento de la voz humana. También estamos hablando de lo mismo, de ingeniería lingüística, ¿vale? Entonces estamos ante un mundo que no sabemos ni siquiera hasta dónde llega. Voy a contar una anécdota. Un experto en ingeniería lingüística, llamó a su madre utilizando un programa artificial de análisis de voz, que le mantuvo y sostuvo la conversación con su propia madre, y su madre no se dio cuenta que era una máquina la que estaba respondiendo. Ahí estamos llegando. ¿Entendéis? Se puede manipular todo desde la lingüística. No solamente a nivel de técnicas de manipulación y PNLs, como también voy a hablar de ello, sino ahora añadiendo a la informática. Ahí estamos ante un mundo donde todos los parámetros que conocemos van a cambiar. ¿Vale? Entonces, he dividido la charla en 4 bloques. El primer bloque son los niveles neurológicos y el lenguaje. Esta es una parte obligada, me veo obligada a hablar de este tema, porque
Si no explico a qué niveles está actuando el lenguaje, no vais a entender nada de cómo se nos manipula, cómo se puede llegar a inducir creencias en la población. El segundo bloque es la ingeniería lingüística, este va a ser el bloque más largo. El tercer bloque, creo que voy a usar los papeles para no estar mirando todo el rato para allá. El tercer bloque es cómo han logrado este nivel de obediencia. A ver, es algo que es evidente que hace muchos años que están intentando manipularnos. Llevan 50, 70 años que conocen cómo funciona la lengua, pero hasta ahora no habían tenido éxito. Habían tenido mucho menos éxito. Lo habían intentado desde la manipulación con el tema del SIDA, la gripe A, todas estas últimas enfermedades misteriosas, pero si nos hubiesen dicho hace un año, menos de un año, que nos íbamos a quedar todos en casa y todos íbamos a ir con mascarilla, no nos lo hubiésemos creído. ¿Cómo lo han logrado? ¿Dónde está el éxito y el truco, el secreto de este éxito absoluto? De eso vamos a hablar en la tercera parte. Y claro, tengo que poner la cuarta de cómo nos desprogramamos. Porque si os explico cómo lo hacen, para programarse, tengo que explicaros cómo salir de ahí. ¿Vale? Esta va a ser la línea de la charla de hoy. Entonces empezamos por el primer tema, que son los niveles neurológicos. Bien. Es importante decir que más que animales inteligentes, pensamos que somos mamíferos inteligentes, no es cierto, somos animales emocionales. Y quien sabe mover las emociones, voy a hablar mucho de emociones en esta charla, es quien tiene el control del poder. Y esto se hace a través del lenguaje. Entonces no somos animales inteligentes, lo siento, nuestras respuestas son viscerales y las toma el cerebro límbico mucho antes de que llegue la información incluso al cerebro humano o lógico. He puesto esta diapositiva que es muy conocida porque es de Robert Dills, es un psicólogo que habla de los niveles neurológicos. A veces lo habéis podido ver también en pirámide, pero me gusta mucho más esta imagen con el iceberg, porque hay una parte consciente que es visible y hay todo el resto de parte no visible que es la inconsciente. Yo lo he traído además impreso porque lo voy a ir consultando más de una vez a lo largo de la charla, pero lo que quiero comentar aquí ahora, a ver, ¿el ratón funciona? Ah, qué bien, sí. ¿Veis las creencias dónde están? En el inconsciente. Hay la parte consciente, que son los hechos, que es la parte visible, pero todo lo que activa mis reacciones no las controlo desde la parte consciente, sino que se controlan desde la parte inconsciente, que son las actitudes, las aptitudes, las creencias, los valores, la identidad, el interés personal y los grupos de pertenencia. Esto se utiliza desde el poder y se utiliza con gran conocimiento de causa. Es decir, saben perfectamente lo que hacen y cómo lo hacen. Y hace muchos años que se sabe, hace más de 50 años que se sabe. Entonces hablaremos primero de estos niveles neurológicos y después entraremos en la parte con las tecnologías para ir viendo qué ha cambiado. ¿Por qué es importante saber esto? A ver, porque la parte inconsciente del cerebro, para el inconsciente, nuestro inconsciente, todas las creencias son ciertas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo algo, no puedo creer algo que no es. ¿Entendéis? Es decir, si yo estoy viendo una película, es una ficción, pero las respuestas emocionales que va a dar mi cuerpo son absolutamente reales. Me voy a emocionar y va a dar instrucciones a la fisiología de mi cuerpo, se va a acelerar el corazón, voy a empezar a sudar, dar respuestas orgánicas, indistintamente que sea verdad o mentira la situación que estoy viviendo. Es como si estoy soñando, tengo una pesadilla, me despierto excitado. Ah, era un sueño, pero mi cuerpo no distingue para nada entre realidad y ficción. Bien, entonces, hoy en día la enseñanza está basada en creencias, no en saberes. Esto es importantísimo. Se nos dan grandes hipótesis, que son hipótesis, por tanto ideas, y se nos venden como verdades cuando no son ni siquiera eso, son ideologías. Pero si las creemos, estamos perdidos. Porque para nuestro inconsciente todas las creencias son ciertas. Y los procesos relacionales que hace a partir de ahí nuestro cerebro irá a buscar sus referentes a las creencias. Es decir, esto es importantísimo, porque si os fijáis, los más reticentes a aceptar la verdad de toda la situación que estamos viviendo son precisamente las personas con formación universitaria. Porque tienen toda la enseñanza introducida por intravenosa en el nivel de las creencias. Entonces, aunque queráis convencerlos, no vais a poder. ¿Entendéis? ¿Empezáis a entender por dónde vamos?
¿Qué más? Los grupos de pertenencia se utilizan desde la política clarísimamente. La propia palabra partido político, es para partir el divide y vencerás, te ponen dos bandos. Esto funciona siempre, es como un Barça-Madrid, funciona siempre. ¿Vale? Nadie quiere ser apartado de su grupo de pertenencia. Y después el transpersonal, ¿vale? El transpersonal, ¿cómo funciona? Entre esos los pronombres personales, el tuyo, me os voy a poner ya la diapositiva siguiente. Yo he traído esta diapositiva, esta imagen, que es lo mismo que os enseñaba antes, pero con las categorías lingüísticas. Esta es mi aportación a este tema, de la pirámide de Robert Dills, con las categorías gramaticales. Es decir, la gramática no la inventan los lingüistas ni los gramáticos, la gramática es la forma que tiene el cerebro de procesar la información. Entonces, en la parte de los hechos tendríamos los verbos, no sé si lo veis aquí, es muy pequeñito, pero bueno, no importa. Estos son las acciones, lo mismo que enseñaba, ¿vale? Aquí tenemos las actitudes, la base de las experiencias, de nuevo tenemos las creencias y los valores, la identidad y el transpersonal. Bien, lo que he hecho yo es ver qué equivalencia tiene entre estas categorías neurológicas y las categorías gramaticales. ¿Qué significa esto? Recordáis que hoy estamos hablando de ingeniería lingüística. No lo olvidemos. ¿Qué hace la ingeniería lingüística? Quiere identificar el lenguaje natural para poder entrar en la mente, introducir mensajes que a nivel consciente no se identifican, pero el inconsciente sí. Entonces tiene que entrar en estos niveles que están debajo del nivel del agua, del iceberg. Tiene que entrar a través de experiencias, de valores, de creencias y de actitudes de grupos de pertenencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Si yo estoy hablando con una persona, utilizo el yo y el tú. Si esta persona es visible, se mueve en la base experiencial y es visible, conocida y presente, utilizo el tú. ¿Qué hago cuando con una persona empiezo a utilizar el usted? Fijaros, esto es muy importante. Tú y yo estamos aquí, ahora presente y visible. El usted, el ellos, está lejos. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy hablando a una persona y cambio el tú por el usted, estoy distanciándola de mí. Esto es inconsciente, evidentemente, no nos damos cuenta. Pero es intencionado. Es decir, a nivel inconsciente pongo una distancia y una intención de separarme de la persona con la que estoy hablando. ¿Entendéis? Bien. Voy a volver a este esquema más de una vez, porque es muy importante que entendamos a qué nivel estamos las creencias, porque es el nivel en que se mueve el discurso público. ¿Vale? Pasamos de página. Vamos aquí, que este es el tema que más me interesa que quede claro. El lenguaje se procesa a nivel mental, a nivel cerebral, pero el cerebro no funciona como una máquina perfecta y unitaria, sino que tenemos tres niveles neurológicos claramente diferenciados. Hay el primero, el más primitivo, el interno, que es el cerebro reptiliano, llamado así, que es el cerebro que se encarga de todas las funciones vitales y los instintos. Afortunadamente funciona de forma automática, porque es el que se encarga, por ejemplo, de procesos como la respiración, los latidos del corazón. Entonces no tenemos que preocuparnos de que nos vamos a quedar ahogados por la calle, porque este cerebro se encarga de todo esto. Después tenemos el límbico, que funciona con las emociones, y después tenemos el neocórtex o cerebro humano. ¿Qué pasa? Que es importantísimo entender que cada uno de estos cerebros funciona con un lenguaje distinto. ¿Cómo? Pues sí. Cada uno funciona con un lenguaje diferente y obedece códigos diferentes, tiene reacciones diferentes y todos funcionan a la vez. Voy a intentar explicar esto, es muy importante entenderlo. A ver, el cerebro reptiliano se mueve en base binaria. On-off, sí, no, 0 y 1, no entiende nada más. Es el que nos permite la supervivencia. Por tanto, estamos hablando de un cerebro que se dispara en el momento que hay una agresión. Si viene un león, me hará correr, punto, me salva la vida. Se encarga de que cuando yo me tape la nariz, porque no quiero respirar, llegará un momento que me la hará destapar para respirar. Porque por él lo más importante es la supervivencia. Es un lenguaje subconsciente, es automático y es transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que a mí me lo activan cuando me van a tocar mi grupo de pertenencia. La respuesta de una madre ante un ataque a su hijo. Es una respuesta absolutamente automática. Es la respuesta de un fan de un equipo de fútbol cuando hacen una falta personal a un futbolista. Es respuestas en lenguaje binario. Se activan por respuesta automática.
Es interesante saber que estas memorias, muchas de ellas, actúan en una etapa concreta de vida. Y en este caso, todo el cerebro reptiliano se nutre de la etapa de gestación, de concepción y parto. Ahora sabemos que hay memorias intrauterinas, ¿vale? Ahora ya se puede hablar de estos temas, hasta hace poco pues parecía casi cosa de brujas, pero sabemos que dejan memorias y son memorias que marcan nuestras respuestas viscerales profundas. Bien, pasamos al segundo nivel del cerebro, que es el límbico o emocional. Este es el más interesante para lo que vamos a hablar hoy. Digamos que el lenguaje que utiliza el cerebro límbico es el de programación. Todos los que tenemos una cierta edad y conocemos la evolución de los ordenadores, recordaremos el lenguaje MS2, copy, paste, delete, este tipo de órdenes. Bien, pues el lenguaje del cerebro límbico es siempre del lenguaje de órdenes. Sigue comandos con órdenes e instrucciones y se ejecuta con archivos autoejecutables. ¿Qué quiere decir? Que cuando asociamos una orden a una respuesta, se activa siempre. Qué fuerte, ¿no? Porque es el de las emociones. Ahí sale nuestra emoción, ahí sale nuestra rabia, ahí sale nuestro impulso, ahí sale nuestra ofensa cuando alguien nos habla y nos dice según qué cosas. Bien, también es un lenguaje inconsciente, por tanto se está moviendo en el nivel bajo del iceberg, que está aquí, todo el tema emocional. Es rápido y automático, da respuestas relacionales y emocionales, entiende las órdenes y pone en marcha las funciones fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que es el que hace que sudemos, que nos pongamos nerviosos, es el que organiza las respuestas del sistema endocrino y todo el sistema nervioso. La etapa de vida en que este cerebro se desarrolla, este lenguaje se desarrolla, es la adolescencia, la infancia y la adolescencia. Por eso es tan importante la educación emocional durante la adolescencia, la infancia y la adolescencia. Bien, vamos al cerebro, al neocórtex, que se llama también el cerebro humano, la corteza cerebral. Este utiliza un lenguaje de compilación que equivaldría a los lenguajes compilados que usamos hoy en ordenador. Entramos en un ordenador y le damos a un icono. Este icono da instrucciones y ejecuta programas complejos que ya no es un copy-paste, ¿entendéis? Es un lenguaje mucho más elaborado. Entonces, este es el único que es consciente. Por lo tanto, es mucho más lento, necesita ser procesado e interpretado, necesita interpretación y requiere un software. El software para utilizar este perfecto programa consciente se llama lenguaje. Entonces, normalmente se desarrolla ya en etapa adulta, pero significa que este programa puede entrar instrucciones a través del lenguaje y es como procesa todos los procesos relacionales, la comprensión, el lexicón, las experiencias. Pero ¿qué he dicho? Que funcionan los tres a la vez, son simultáneos. ¿Vale? Exactamente igual que funciona un ordenador. Y es evidente, pero tengo que decirlo para que quede clarísimo, que el lenguaje de computación, la lingüística computacional y la ingeniería lingüística, desde luego, intentan imitar el lenguaje humano, no al revés. No es que el lenguaje nuestro se parezca a estos tres lenguajes de información que he dado, de programación. Es al revés. Es que la informática está intentando imitar los funcionamientos del lenguaje humano para poder controlar, a través de este software, las actitudes, las emociones, las respuestas incluso viscerales por grupos de pertenencia. Entonces, el lenguaje informático está copiando el lenguaje natural y no al revés. Así que no es casualidad que se parezca, es que es exactamente lo que quieren. Es entrar dentro de nuestra mente a través del lenguaje. Por eso no quieren que nadie sepa cómo funciona, por eso no hay especialistas en el tema. ¿Comprendéis? Bien. Un poco de resumen. Cuando conectáis el ordenador y le dais al botón para que se inicie el programa, ¿qué sucede? Empieza a ejecutar programas de forma automática. Entonces se descarga el correo, se actualizan todas las versiones de los programas informáticos que tenéis instalado y todo funciona a la vez. Pues con nosotros pasa lo mismo. Esta es la primera similitud entre los lenguajes humanos que están interactuando. Es decir, yo puedo estar escuchando ahora con el hemisferio cerebral izquierdo la charla que estoy dando, pero a la vez puedo tener reacciones emocionales porque he dicho algo que me recuerda un día que estaba con mi padre. ¿Entendéis? Es decir, a todos los niveles voy teniendo inputs emocionales que se van cruzando constantemente con el discurso lógico que aparentemente estáis escuchando.
Entonces, las similitudes entre el lenguaje humano y el lenguaje de computación es que se permite la ejecución simultánea en diferentes programas a diferentes niveles. Cada entrada genera una respuesta automática inconsciente, esto es lo más fuerte. Utiliza un lenguaje y una gramática con códigos y algoritmos que compactan instrucciones, que son pasos lógicos y deductivos. Por eso he dicho que los programadores que quieran dedicarse a la lingüística desde la ingeniería lingüística, es decir, desde la computación, tienen que saber gramática, porque todos los códigos que se le dan al programa son siempre gramáticos. Por ejemplo, ¿cómo sabré, para hacer una traducción automática, que Juan come una manzana es correcto y la manzana come Juan no se puede decir? Pues yo tengo que introducir una base de datos en la que voy a explicar que manzana es un sustantivo no animado, que es un vegetal. Tenéis que darle una serie de información, que esto con informática se hace con algoritmos. ¿Entendéis? Y luego pasan cosas tan maravillosas como que le das al móvil y estás escribiendo una frase y te escribe el resto sin que hayas tocado todavía la tecla. ¿Qué más? Lo más peligroso, que ya las similitudes es que estos lenguajes deciden la verdad y la decibilidad. Es decir, si estamos en creencias y para mí todas las creencias son ciertas, mi cerebro, ante una situación de disonancia cognitiva, va a elegir aquella creencia que cree cierta. Por eso os digo que no podéis convencer a las personas que se están creyendo lo que les explican por la televisión. Porque a nivel de creencias, la decibilidad está marcada por el programa emocional, por tanto, no pueden cambiar de opinión aunque quieran. Venga, respirad, que estamos en el principio. Bien. Entonces, ¿qué es lo grave de esta situación actual? Que somos usuarios de un cerebro, pero ignoramos cómo funciona. Que estamos atrapados en un lenguaje de programación. Y que si no sabemos cómo funciona este programa, somos víctimas de los programadores, de los que sí saben cómo funciona. Un paso más. El ADN entiende el lenguaje. Ahora ya se sabe que el ADN tiene estructura lingüística, el ADN reacciona al lenguaje, no solamente nos afecta a nivel emocional, sino que nuestra estructura profunda molecular y celular reacciona al lenguaje y tiene estructura lingüística. Esto ya se sabe. Entonces, ¿comprendéis ahora por qué alguien que se ha dedicado toda la vida a la informática con programas de Microsoft está ahora interesado en el lenguaje, en el control a través del lenguaje? Bueno, pues todo esto, hay un programa, lo podéis encontrar, ahí puesto el nombre, Big Data de Microsoft Project Hanover, que es el que está en estos momentos trabajando para no solamente dominar a la población a través del lenguaje, como os voy a mostrar ahora, que ya entramos en la segunda parte, sino para generar este Big Data enorme de todos los datos y poderlos procesar. Para esto que se necesita grandes procesadores. ¿Y qué necesitamos? Antenas para emitir y recibir, control absoluto de la población a través de los móviles, pero sobre todo un dominio absoluto de lo que es la ingeniería lingüística. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.